Mira, 10 euros, más pequeñito, mire este de 20, si lo vemos aquí, yo hago este tipo de cambios de divisa, sean físicos o sea por una plataforma de bolsa, que ahorita se las voy a enseñar. Pero vamos a ver estas otras páginas, a ver qué tal están hoy, al día de hoy estos y cuál es la mejor, porque a mí me dijeron que esta era muy buena. Una de las que yo trabajo mucho y estoy tratando de especializarme es, por ejemplo, sean ustedes bienvenidos a un video más Giran TV como siempre, y ya como ven en el título vamos a cambiar unos euros. ¿Cuántos euros? 140 euros, y ya les voy a mostrar aquí el detalle. Primero que todo les muestro aquí, este es un 50 euros. Tengo el ventilador prendido porque está haciendo un calor infernal. Entonces aquí tenemos 140 euros. Mire este billetico, yo no sé, pero como que cada vez la denominación más pequeña es más pequeño el billete, ¿o qué? Mira, 10 euros, más pequeñito, mire este de 20. Este de 20, si lo vemos aquí, es un poco más grandecito que el de 10, mire. Mira, el de 20 es más grandecito que el de 10 y el de 50 mucho más grande, obviamente. Entonces me imagino que entre menos valor, más pequeño el billete. Bonito estos billetes. 50 euros. Contraluz, a ver cómo se ve, miren. Hoy al día que grabo este video es 22 de agosto y ya voy a tomarle un pantallazo a cómo está la divisa. A ver a cuánto me la van a cambiar, cuánto le pierdo o le gano. Aquí me encuentro en toda la avenida de la playa. Vea, allá arribita es la oriental y esta bajando sigue siendo la playa, tengo entendido yo. El edificio Coltejer aquí lo tenemos, y el cambio de divisa que haya dentro del edificio Coltejer, yo tengo entendido de que, mejor dicho, ya me han recomendado mucho ir a cambiar las divisas. Vamos a pasar por acá ligero. Entonces, no sé, vamos a ver si sí. Igual, ahorita en internet vamos a averiguar, entonces no se pierdan este video porque va a estar muy interesante. Entonces, esa es la entrada y vamos por estos lados. Es aquí, vamos a ver. Y así de sencillo fue cambiarlos. Vean, no nos demoramos nada, solo recibieron mi cédula, verificaron los datos y listo. Ya estamos por acá en la casa, hemos cambiado esas divisas y nos la pagaron bien, a 4.300 pesos. Ellos ganan 200 pesos colombianos por cada euro que nos cambiaron. Yo pensé que iban a cobrar mucho más, pero hay unas partes donde cobran más económico. Este me lo han recomendado, es la segunda vez que yo cambio allí. Ese me lo han recomendado, entonces no sé si ustedes conocerán otro. Esto lo hago por si alguien no sabe dónde cambiar sus divisas, que le manda un amigo, un familiar, un conocido, un amigovio, lo que sea, pues ya saben, ahí pueden ir muy central. Yo aquí en este video les voy a compartir alguna pantalla de mi computadora para que ustedes puedan observar cómo es la comparación de cambio de divisas. Pero primero les tengo que decir, ese cambio de divisas se retoma mucha antigüedad, cuando se comerciaban muchos bienes y servicios. Eran como un intercambio de pagos, o como, sí, un pago, un salario, un intercambio. Bueno, te doy esto y tú me das esa vaca, ese carro, etcétera. Pero en sí la historia comenzó con el cambio de divisa a divisa en 1970. O sea, comenzó a tomar una forma diferente en 1970, porque es que aquí resultó algún colapso en la economía estadounidense. Como todos conocemos, los Estados Unidos han manejado la economía mundial y Estados Unidos mueve mucho las bolsas mundiales, y lo que pasa es un colapso que se llama el sistema Bretton Woods. Creo que se pronuncia así, discúlpenme si no se pronuncia así. La divisa de Estados Unidos, el dólar, estaba vinculada al oro, un tipo fijo de $35 por onza. Entonces un dólar valía $35 por onza de oro. El sistema pretendía dar estabilidad a los tipos de cambio internacionales y fomentar el mercado y la inversión internacionales. Entonces todo conectado al dólar. Obviamente hoy en día ya eso está tomando un cambio, aunque muchas cosas dependen mucho de la conexión del dólar. Esta inflación que entró de Estados Unidos hizo que colapsara esto, y entonces esto cambió todo. Esto comenzó como a darse este giro en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, como ese cambio de divisas del oro con el dólar. El presidente Nixon en 1971 dijo: no más conversión del oro con el dólar, no, vamos a liberar esto. O sea que si un país, por ejemplo aquí Colombia, llegara a tener la divisa muy fuerte, entonces podría comercializar en el mundo entero sin ningún problema. Hoy en día el comercio de divisas lo llevan a cabo una amplia gama de participantes, incluidos los bancos,
bancos, fondos de cobertura, empresas y operadores individuales. ¿Cómo así que operadores individuales? Por ejemplo, mi persona, yo hago este tipo de cambios de divisa, sean físicos o sea por una plataforma de bolsa que ahorita se las voy a enseñar. Por ejemplo, ya aquí les voy a compartir computadora para no hacer esto muy largo, tedioso. Entonces aquí fue donde fuimos, que es Divisas Medellín, Money Exchange, creo que se pronuncia así, Exchange. Hoy es 2 de septiembre. El dólar, bueno, el euro, que fue el que cambiamos, el euro, hoy está para vender a 4.500. Para ellos comprárnoslo a 4.350 está mucho más asequible. O sea, me dan 150 pesos más que ese día que fuimos a cambiar la divisa. Ellos lo venden, si tú quieres ir a comprarlo, no lo venden a 4.500 cada euro. Usted lo va a ir a comprar. En pandemia, yo recuerdo que yo estuve por allá en España y el euro se subió a 4.800, 4.850 pesos colombianos. Se subió demasiado la divisa. Entonces, si usted lo comprara aquí en estos momentos 4.500 y pasa algo extraordinario como esos tiempos de pandemia, se subiría de nuevo a 4.800 o hasta los 5.000 pesos colombianos. Y ahí tú irías corriendo a cambiarlos. Pero obviamente eso se ve mucho, compra por cantidades, miles de euros, para que se vea un cambio significativo y que tú puedas tener una buena remuneración de esto. Y me tomé la tarea de ir por diferentes páginas, no muchas, para no hacerlo muy largo, pero vamos a ver estas otras páginas, a ver qué tal están hoy, al día de hoy, estos y cuál es la mejor, porque a mí me dijeron que esta era muy buena. Este te vendería en estos momentos un euro, te lo vendería en este instante 4.620 pesos. Y la primera página, que fue donde fuimos a cambiar, te lo venden a 4.500, o sea que es más económico aquí en el Coltejer donde fuimos a cambiarlo si tú vas a ir a comprar euros. Mire que aquí en esta página, todas estas páginas tienen oficina aquí en Medellín. Esta página te lo venden aquí abajo, dice, aquí podemos ver 4.620 pesos colombianos. Vamos a seguir viendo por acá, por ejemplo, esta otra página, dólar, el euro, bueno, estamos hablando del euro, entonces vamos a seguir con el euro. Te lo venden a 4.470 pesos y te lo compran a 4.300. En estos momentos, donde fuimos al edificio Coltejer, allá lo están comprando a 4.350 y aquí lo están comprando a 4.300. Sigue ganando la del edificio Coltejer. Ustedes aquí, por ejemplo, pueden ver el nombre, Monkey House. Por cierto, ustedes habrán notado que aparece mucho la divisa aquí de Brasil. Es una divisa que está tomando fuerza. La divisa de Brasil lleva hace ratico tomando una muy buena fuerza y obviamente también el peso chileno. Seguimos con esta otra, miren, ellos nos lo compran a 4.350. Sigue ganando la primera porque aquí nos la compran a 4.500. Esta se llama Unicambios. Bueno, como ustedes pudieron observar, la página de allá del edificio Coltejer es una de las que da un mejor pago por las divisas. Entonces, ustedes hacen la comparativa, vimos algunas páginas pagan 100 pesos menos, 50 pesos, 150 pesos menos. Entonces, sí la recomiendo. Ahora vamos a la otra parte que yo les había hablado, que es donde yo mercadeo con divisas, oro, etcétera. Se lo informo porque tiene que ver con este tema de divisas, cambio de divisas mundiales, trabajo de esto. En el mundo se ha ido fomentando mucho más por medio de la tecnología. Entonces ahora le abre la puerta más a las divisas de cada país. Por los avances tecnológicos están transformando el mercado de divisas, haciendo más rápido, eficaz, accesible a un mayor número de operadores. Como yo lo había dicho, operadores individuales o casas de cambio, muchas cosas más. Aparte de esto, una nota que encontré sobre la criptomoneda que tiene que ver aquí. Criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han surgido como una nueva clase de activos y su popularidad ha crecido rápidamente durante los últimos años, bastante diría yo, aunque todavía no están ampliamente aceptadas como forma de pago y cada vez más vamos viendo criptomoneda con el dólar, criptomoneda con el yen japonés, etcétera. Por ejemplo, en la plataforma donde yo estoy está el Bitcoin con el dólar estadounidense y así pares de divisas, o sea, se puede llamar como una divisa ya la criptomoneda. Por ejemplo, El Salvador, ese país ya trabaja su gobierno con la criptomoneda. Aquí les voy a mostrar la plataforma donde yo hago trading, los comercios
comercios, yo comercio con las divisas. No hago en la criptomoneda, sinceramente, porque es muy volátil. Una de las que yo trabajo mucho y estoy tratando de especializarme es, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el oro. Oro lo tengo en gráficas aquí diferentes, eso ya es otra cosa, pero también tengo aquí en esta parte de acá coloco también lo que es la libra esterlina con el yen japonés, y si ustedes ven aquí abajo van a observar el dólar. Este es el índice del dólar, el que mide el dólar junto a las principales pares de divisa como el yen japonés, libra esterlina, etcétera, y el euro. Aquí tengo el euro dólar. Esto es una herramienta con la que yo trabajo las divisas. Puedo trabajar en el oro, las divisas, en el Bitcoin, pero aquí también está. Pero bueno, esto es un carretazo para después. Si a ustedes de pronto les interesa que le hable sobre este tema, déjenme ahí en los comentarios sobre esto, que se trata la bolsa de valores. Ir a cambiar las divisas allá me parece muy bien. Las analicé con algunas principales, bueno, o algunas de las que más me parecía ahí en Medellín para intercambiar las divisas. Hay muchas casas, cambios de divisa. Si a usted le gustó este tipo de contenido, ahí abajo hay un botón de suscribirse que es totalmente gratis y no le cuesta nada, y así apoya ese canal. Denle un like a este video, compártalo y no se pierdan próximos videos. Ya saben, coméntenme ahí qué más quieren saber sobre este tipo de negocios. Nos vemos en un próximo video. Esto es Giran TV. Chao, chao.